Al fin tenemos CapCut para PC oficial, y para comenzar a usarlo, nos iremos a nuestro navegador de Google Chrome. Y ojo, Google Chrome es el único navegador compatible para usar CapCut. Nos vamos a la barra de búsqueda y escribimos capcut.com. Entramos y apareceremos en su página oficial. Es bellísimo. Lo primero que haremos será registrarnos en el sitio, aquí en el botón que dice unirse, ya sea con nuestra cuenta de Google, TikTok, Facebook, etc. Una vez registrados, nos dirigirá a la página principal de CapCut, donde se encuentran todos nuestros proyectos. Así es, la versión de escritorio no es ningún programa, sino que es un sitio web. En la parte superior de la página tenemos los proyectos que hemos exportado, solución de problemas y nuestra cuenta. Del lado izquierdo tenemos el apartado de nuestros proyectos que hemos realizado. Aquí tenemos el botón de crear un nuevo proyecto. Abajo tenemos las opciones de cómo queremos que se muestren, si en cuadrícula o en lista. Y abajo ya tendríamos nuestros trabajos realizados. Si seleccionamos los 3 puntos que tenemos en cada proyecto, podemos cambiarle el nombre o borrarlo. Siguiendo el lado izquierdo, tenemos nuestra nube de CapCut y el almacenamiento disponible. El total que nos ofrece es de 1 GB, el cual hasta donde yo sé no se puede ampliar. Y ahora sí, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos al apartado de mis proyectos y seleccionamos nuevo proyecto. Y aquí está, nuestra zona de trabajo. Conozcamos la parte de arriba. El logo de CapCut es una flecha que nos dirige hacia atrás. Es decir, que si queremos salir del proyecto, presionaremos este botón. A un lado de ese botón nos aparecerá un apartado donde nos mostrará si el proyecto se ha guardado automáticamente o no. Le sigue el nombre del proyecto, donde simplemente seleccionamos y lo cambiamos. Sigue el apartado de solución de problemas, después el de exportar y por último el de nuestra cuenta de usuario. En nuestra zona de trabajo se encuentra nuestra barra de herramientas, seguido de su respectivo apartado. Después tenemos la zona de visualización y a un lado el área de ajustes y debajo la línea de tiempo. En la zona de visualización en la parte inferior tenemos el tiempo donde nos encontramos, seguido de la duración del proyecto. En la parte central está el botón de play y por último el apartado de formatos, ya sea vertical, horizontal, etc. Seguido del botón de visualizar en pantalla completa. A un lado de la zona de visualización tenemos la zona de ajustes, donde se podrá modificar ya sea la intensidad de un efecto, volumen del audio, etc., dependiendo de lo que se tenga seleccionado. Y abajo tenemos la línea de tiempo. En la parte superior izquierda tenemos los botones de rehacer y deshacer. Después el botón de cortar, seguido del botón de eliminar. Del lado contrario tenemos el botón de adjuntar, seguido de los botones para hacerle zoom a la línea de tiempo. Abajo vemos que tenemos una línea. Esta es nuestra guía que nos indicará en qué parte del video estamos posicionados. Conforme el video se vaya reproduciendo, esta irá avanzando. Si queremos cortar un clip, efecto o lo que sea, simplemente lo posicionaremos en la parte que queremos y listo. El orden de los efectos, transiciones, audios, textos, clips, etc. en nuestra línea de tiempo se dividirá en 2 partes. En la parte superior de la línea se ubicarán los filtros, efectos de video, textos, stickers, etc. Y en la parte inferior estará todo lo que sea contenido multimedia, como los videos que ocuparemos, audios, etc. Ahora que ya conocemos la zona de trabajo, conozcamos nuestra barra de herramientas, que se encuentra a la izquierda. Primero tenemos el apartado de medios. Aquí agregaremos todos los elementos que ocuparemos para realizar nuestro video, ya sean fotografías, clips, audios, etc. Los podemos agregar aquí, por medio del botón de Upload que tenemos, o arrastrándolos directamente desde el explorador de archivos de nuestra PC. Una vez que pongamos los archivos en este apartado, tendremos que esperar a que se suban a la página y se carguen en la nube de CapCut automáticamente. El proceso es algo tardado dependiendo de la duración del clip o peso del archivo. Y algo muy importante que nunca se te debe de olvidar: cuando pongas aquí tus archivos y estén cargando, nunca cambies de pestaña, página, etc. porque la carga se congelará y tendrás que volver a comenzar, sobre todo si el archivo es muy pesado, así que recuerda mantenerte ahí todo el tiempo hasta que se complete la carga.
Bien, después vemos en la parte superior que tenemos dos subapartados, el de Project y el de Cloud. El de Project es en el que estamos actualmente, y el de Cloud es donde se encontrarán todos los archivos subidos al realizar otros proyectos con anterioridad aquí en CapCut para escritorio. Así es, puedes acceder a archivos que ya has usado anteriormente sin necesidad de volver a buscarlos desde el explorador de archivos para hacer tus videos. Es una herramienta bastante útil en lo personal. Para agregar cualquier archivo a la línea de tiempo, tendremos que posicionar el cursor sobre él y nos aparecerá este botón verde de agregar. Lo presionamos y listo. Si queremos ver una vista previa, ya sea del audio, video, etc., solamente presionamos sobre él y listo. Para configurar las fotografías, las seleccionaremos desde la línea de tiempo. Y en ajustes, veremos que podemos modificar su tamaño, posición, rotación y opacidad. No podemos hasta ahora modificar su brillo, contraste, saturación, etc. Además, también podremos agregar fondos, que en la aplicación de celular se le conoce como Canvas. Podemos elegir entre fondos de colores, imágenes y difuminados. Aquí dentro de los ajustes se le podrán agregar las animaciones, ya sean de entrada, salida o combo. Para los videos, la configuración es casi la misma, solo que en estos también podemos modificar su velocidad, ya sea lenta o rápida, modificar la duración del clip y su tono. Para los videos no se pueden agregar canvas como en las fotografías, así que esos serían todos los ajustes. El siguiente apartado es el de videos de stock. Aquí se encuentran pequeños clips ofrecidos por CapCut. Tenemos una gran variedad, y si queremos buscar uno en específico, lo haremos por medio del buscador que está aquí arriba. Para agregarlos a la línea de tiempo, posicionamos el cursor sobre el que queremos y nos aparecerán dos botones, el de agregar ese efecto a favoritos y el de agregarlos a la línea de tiempo. No todos los videos que nos ofrecen los podemos usar, ya que algunos cuentan con derechos de autor. Para saber si el que elegimos tiene restricciones, debemos fijarnos en el apartado que se encuentra en la parte superior del editor, a un lado del botón de exportar. El otro apartado es el de audio. Aquí se encuentra una gran variedad de música igualmente ofrecida por CapCut. El único gran problema es que esta música no se puede usar para videos de YouTube u otras plataformas, dado que tiene derechos de autor. Si insertas alguna que tenga copyright, te aparecerá una advertencia sobre ello en la parte superior del editor a un lado del botón de exportar. Así que tenemos la música, pero no la podemos usar. También dentro de este apartado, tenemos un subapartado donde se encuentran los efectos de sonido, como son los aplausos, gritos, transiciones, etc. Estos sí los podemos usar sin problemas de derechos. Para agregar cualquier audio a la línea de tiempo, nos posicionamos sobre él y a un lado nos aparecerá el botón de agregar a favoritos y el de agregar a la línea de tiempo. La configuración de estos, al seleccionarlos en la línea de tiempo, vemos que podemos modificar su volumen, el cual nos aparecerá en decibeles. También podemos modificar su tiempo de entrada y salida, los cuales tienen un máximo de 10 segundos de duración. Y una herramienta nueva es la de reducción de ruido, la cual en la app convencional de celular no está disponible. Y por último nos aparecen los efectos de voz que podemos agregar al audio. El siguiente apartado es el de texto. Este se divide en tres subapartados. El primero es el de nuevo texto, después el de plantillas y el último el de subtítulos. En texto nuevo podemos agregar desde un texto simple hasta uno con diferentes efectos artísticos que la app nos ofrece. Para agregar uno simple, seleccionamos el que está en default, posicionando sobre él y presionando el botón de agregar. Para agregar alguno con algún efecto sería de la misma forma, solo que aquí también tenemos un botón para agregar a favoritos, los cuales aparecerán aquí en la sección de favoritos. Si queremos una previsualización del texto que queremos agregar, simplemente daremos clic sobre él y lo podremos ver en la pantalla. Hay que poner atención en los tipos de texto que vayamos a agregar, dado que algunos tienen derechos de autor, por lo que no se podrán usar libremente en los videos. Para configurar un texto, lo seleccionaremos en la línea de tiempo, y aquí a un lado de la zona de visualización tendremos los ajustes, los cuales se dividen en tres partes: la configuración general del texto, las animaciones y convertir el texto a voz. En la configuración general tenemos un cuadro donde aparecerá lo que dice el texto.
Debajo está la parte donde podemos cambiar el formato, tipo de letra, color, estilos, rotación, opacidad, etc. En el apartado de animación nos aparecerán los tipos que podemos agregar, ya sea la de entrada, de salida o combo. Una vez seleccionado el que queremos, en la parte de abajo nos aparecerá el tiempo que queremos que dure ese efecto. Por último tenemos el apartado de texto a voz. Este es un apartado nuevo e interesante, ya que se usa mucho en los videos que hay por ahí en la sección de Shorts aquí en YouTube y otras plataformas. Consiste en convertir el texto seleccionado a cualquier voz tipo Loquendo que aquí nos ofrece. Simplemente la seleccionamos, escuchamos y elegimos si la aplicamos o no. Bien, salimos de aquí y nos vamos a nuestro siguiente apartado, que son las plantillas de texto, las cuales podemos observar en la pantalla. Para ver cómo se verían en nuestros videos, simplemente la seleccionamos y listo. Para agregarla a la línea de tiempo, pondremos el cursor sobre ella y presionamos el botón de agregar. Además, también la podremos agregar a favoritos. En su configuración, vemos que podemos agregar dos textos, pero nada más. No podemos configurar el tipo de letra ni nada. Además, también podremos convertirlo a voces tipo Loquendo. Y por último, el subapartado de subtítulos. Aquí tenemos tres opciones. El primero es de reconocer la voz de algún idioma diferente y traducirlo. El segundo es el de la creación de subtítulos y el último es el de crear subtítulos de canciones que estén aquí en el proyecto. El siguiente es el apartado de stickers. Tenemos una gran variedad, que van desde los clásicos emojis hasta los stickers más animados como podemos observar. En sus ajustes solo podemos configurar su tamaño, posición, rotación y elegir el tipo de animación, ya sea de entrada, salida o amplia duración. Ahora vamos al apartado de efectos. Tenemos los básicos, los de tendencia, los de fiesta, etc. Si queremos visualizar cómo se ve en el video, simplemente presionamos sobre el efecto y lo podremos observar. Los ajustes de los efectos de video lamentablemente no están disponibles en esta versión, pero supongo que podremos vivir con eso, o tal vez no. El siguiente apartado es el de transiciones. Tenemos todo lo que aparece en la app convencional, y esto lo podremos agregar de dos maneras, ya sea arrastrando el efecto al corte que queremos o simplemente poner el cursor sobre el efecto y seleccionar el botón de agregar. De esta última manera se irán agregando en orden de izquierda a derecha a los cortes que existen en los clips de la línea de tiempo. Y lo que podemos configurar de los efectos de transición solamente es su tiempo de duración, como en la app convencional. Por último tenemos el apartado de filtros. De igual forma tenemos todos los que aparecen en la app. Para agregarlos, nos posicionamos sobre el que queremos y presionamos el botón de más. En la línea de tiempo podremos arrastrarlos y posicionarlos donde queremos, y dentro de sus ajustes solamente podemos modificar la intensidad del filtro. Bien, una vez que acabemos con nuestro proyecto, llegó el momento de exportarlo. Para ello, seleccionaremos el botón azul que está aquí arriba y lo presionaremos. Nos permitirá cambiar el nombre del video, la resolución, que va desde los 480 píxeles hasta una resolución 4K. Nos permite seleccionar la calidad, ya sea alta, baja o lo suficiente para que el video se exporte rápidamente. Nos permite también modificar los cuadros por segundo. En esta sección debemos seleccionar los cuadros por segundo de acuerdo a cómo esté configurado nuestros clips dentro del proyecto. Por ejemplo, si todos los clips que insertamos están a 30 cuadros por segundo, entonces el video lo debemos de exportar a esa misma medida. De lo contrario, al momento de ver el video, las imágenes harán pequeñas pausas para adaptarse a una configuración que no es compatible con sus ajustes originales. Así que si pensabas que poner esta opción al máximo iba a hacer que tus videos se verían más fluidos, pues no es así. Al contrario, va a hacer que se vean más lentos o entrecortados, en dado caso de que tengas varios clips agregados. Pero si es un video desde cero, que solo contiene animaciones, fotos y texto, pues no habrá ningún problema con eso. Y por último, tenemos el formato, que en este caso será MP4. Una vez que terminamos, le damos en exportar. Y bien, por último, posiblemente ya lo habrás notado,
y es que en esta versión le faltan varias herramientas, y quisiera decir que son irrelevantes, pero no, son herramientas bastante importantes. Por ejemplo, no veo los keyframes, no veo cómo poder modificar el contraste, saturación, brillo, exposición, etc. a una imagen o video. Los efectos de video no tienen ajustes. No veo la herramienta de estabilizador, entre otras cosas. Si bien, la versión de escritorio hace que editar en CapCut sea más fácil, ya que tienen mucho más espacio, puedes modificar cosas más a detalle, etc. Además de que tienen nuevas cosas como las voces loquendo, reducción de ruido, etc. Las herramientas faltantes como las ya mencionadas hacen que no podamos editar video como generalmente lo hacemos desde el celular. Pero espero que en algún momento no tan lejano las agreguen, para que la experiencia sea mucho mejor que en la app de celular. Así que dime, ¿qué tal te parece esta versión? Déjame tu opinión en los comentarios. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Cuídense y adiós.